les ha pasado que su madre les ha hecho que sienten que se les para el corazón porque le niega algo, ¿no? Mi madre era así, me acuerdo. Es así. Una vez que le dolía, que no sé qué, porque le hicimos renegar, la llevamos hasta el hospital para que se den cuenta, porque según ellas estaban bien. Le sacaron marcadores cardíacos, todo. Y fue peor todavía porque yo le dije que no le iba a salir nada. Yo le dije que está todo normal, que es por lo que están, porque mucho se estresa, no sé qué. Y peor, ¿no? Salieron marcadores cardíacos. ¿Qué se piden marcadores cardíacos? Para un infarto agudo de miocardio. ¿Qué se pide? Troponina, CPK. ¿Cuál CPK? MB. Troponina y CPK MB principalmente, ¿no? Entonces la troponina es lo principal, la CPK no. La CPK es inespecífica, porque CPK MB, corazón, CPK BB, del cerebro, CPK MM, músculo, ¿no? En cambio troponina, directamente del corazón, porque son las enzimas cardíacas. Entonces troponinas normales, CPK normales, todo normal, pero estos pacientes sienten que se van a morir, ¿no? Porque cualquier cosa que sea a nivel mental se manifiesta a nivel físico siempre. Esos pacientes que son hipocondriacos, que creen que tienen todo, tienen manifestaciones de que tienen todo. Para que se den cuenta, hay pacientes hombres que porque son muy susceptibles, cuando se embaraza su mujer, ellos igual padecen los síntomas del embarazo. Que les duele la panza, que se engordan, que tienen antojos, que les duele la cabeza, todo. ¿Y saben cuál es la cura de estos pacientes? Cuando nace la madre, ellos tienen que estar ahí igual y parir, porque ellos no se van a quedar tranquilos sin que haya salido algo, según entre comillas, ¿entienden? ¿No? Por ejemplo, las personas que tienen dolor fantasma, han ubicado esas personas que tienen dolor fantasma, ¿no? Personas que no tienen una pierna, personas que no tienen un brazo y les duele ese brazo. ¿Saben por qué? Porque puede que cuando ellos tenían ese brazo, estaban haciendo algo que les dolía y ahí se quedó el brazo. Por ejemplo, había una historia aquí en San Juan, que de un paciente del salón que le dolía el brazo, y no tenía brazo, pues obviamente, ¿no? Le dolía el brazo, que lo sentía, que no, que estaba tranquilo. Para que se den cuenta, le daban hasta remedio, tramadol, no sé qué. Luego se le intentaron cambiar el tramadol por vitamina C, porque es psicológico. A estos pacientes a veces se les cambia eso, porque como es psicológico, la vitamina C, ellos piensan que es tramadol y están bien. Le daban tramadol, luego le dieron vitamina C, para él normal, pero le seguía abriendo el brazo. ¿Y por qué era? Porque él era boludo. Y dice que en una mina, cuando aún tenía brazo, se cayó en una roca, no sé qué habrá pasado, y se quedó en su brazo. Y él sentía que él estaba haciendo la fuerza pues, para sacarlo, ¿vale? En eso se desmayó y cuando despierta ya no tenía brazo. Entonces él nunca vio cómo es que su brazo desapareció. Entonces por eso no sentía ese dolor. ¿Y cuál es la técnica que se cure esto? O sea, yo esto lo he visto en Doctor House, no les voy a mentir. Es que ustedes ponen al paciente que supuestamente no tiene brazo, y así como ustedes hicieron este mismo experimento en fisiología, no es que ustedes ponen aquí tus dos manos, ustedes ponen aquí sus dos manos, y a ella se le tapa una, ¿sí o no? Y la otra se le ve, o sea, se ve esta mano y esta no se ve. Entonces aquí a esta mano yo la sobo, y le digo que cierre sus ojos, ¿no ven? Luego, yo le sobo las dos manos, ¿no? Aquí le sobo así las dos manos, esta no la ve, esta sí la ve. Le sobo las dos, luego le dejo sobar una y solo le sobo una. Y le digo, te estoy sobando las dos, y ella piensa que sí, porque no está viendo esta mano y se está basando en esta, ¿no? Ella está viendo ese reflejo y ese reflejo su cerebro está haciendo como si fuera lo mismo, ¿sí o no? ¿Han hecho ese experimento o no en fisiología? No, pero yo vi uno similar que era sin brazo, con el brazo suelto, un brazo de goma, una pared aquí al medio, entonces le sobaban el brazo, le hacían todo, y agarraron un martillo con un combo y le dieron al brazo de goma, y el paciente levantó el otro brazo y así como claro, es eso mismo. Y gritó de dolor, o sea, no tenía dolor, no había golpe, pero él gritó del dolor. Porque para que se den cuenta igual, no sé si en el colegio hacían eso, de que ponían así sus manos y luego así nomás, y decían, a ver, mueve este dedo, pero no te lo tocan nomás, mueve este dedo, entonces vas a hacer así, mueve este aquí, y vos pues ya no sabías cómo mover este, y movías este, porque se confunde con tu cerebro nomás, porque no te están estimulando. Imagínate si yo te estoy estimulando, se confunde más. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes? ¿No? Que vos le pones un espejo para que se vean las dos manos, y este paciente, como
estaba apretando y de verdad aplastando, vos le tenías que decir soltá. Y él veía como si tuviera dos manos. Entonces el paciente abría la mano, se soltaba y ya supuestamente se le fue el dolor porque ya soltó, o sea, él vio como si hubiera soltado las dos manos. Eso en Dr. House, pero el caso es el San Juan, ¿ya? No es todo. Entonces, ahí estamos en dolor psicógeno. Ya, dolor precordial por padecimiento no primitivo. Señala los grandes esfuerzos, ¿no? Dolor precordial por causas vasculares, distensión de los grandes plexos sobre los plexos y encabopatías fibroventriculares. Dolor precordial con padecimiento primitivo es de origen pericárdico y de proceso inflamatorio. Ahora aquí ya comenzamos con angina e IAM. Estos dos son los más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de una angina? Esto lo han avanzado en bioquímica igual. Miren, este es el vaso arterial, ¿sí o no? Para comenzar, ¿qué es la angina? ¿Por cómo se forma una angina? ¿Cómo aparece una angina? ¿Por qué se forma una angina? A ver, ¿por qué te da una angina? Porque hay una diferencia entre la demanda y la Oclusión. Eso, por oclusión, ¿no? Porque cuando nosotros avanzamos en bioquímica, nosotros avanzamos perfil cardíaco, perfil lipídico. Los pacientes que son muy obesos, en el perfil lipídico va a estar aumentado la LDL. ¿Qué es la LDL? Low Density Lipoprotein, ¿no? Proteína de baja densidad. Esta es la mala, la que se acumula. Entonces, estos pacientes venían aquí estas grasas con lípidos y se iban acumulando. Se iban acumulando, se iban acumulando. ¿Y qué se llama esto? Placa de ateroma. ¿No? Y esta placa de ateroma, cuando se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, ocluye el vaso y me causa una aterosclerosis. ¿No? Pero ahora, miren esto es una angina estable, es normalmente crónica, o sea, largo, pues nadie aparece con los vasos bilingües de grasa de un día a otro, sino de harto tiempo. Esta oclusión nunca es completa, porque si la oclusión fuera completa, ya no es una angina, que es un infarto. Esto puede evolucionar a un infarto, ¿no? Pero para que se den cuenta, miren, lo hace tan estrecho esta sangre que busca dónde pasar y es poquito, por eso es que le duele, ¿no? Le duele porque es muy poco hasta que ya pasa de acá, ¿no? En cambio, en el infarto no pasa, está totalmente ocluido, ¿ya? Esto evoluciona en un miembro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí de la angina? Primero, hay dos tipos, estable e inestable. ¿Lo han avanzado en fármacos, señores? ¿O no? Empate igual, pero en fármaco igual o no con daño. Sí, está muy bien. Ya, pero en fisiopato mejor todavía con aislarse, ¿o no? Ah, no tiene nada que ver. Ya. Entonces, hay dos tipos. Uno que es estable y uno que es inestable. ¿Qué significa estable? Que esta angina es principalmente a los grandes esfuerzos, por eso es estable, o sea, tiene sentido. Haces un gran esfuerzo, ¿y qué pasa con hacer un gran esfuerzo? ¿Qué pasa con las arterias? Se vasoconstruyen para dar más sangre o se dilatan, o sea, necesitan más aporte sanguíneo, seguro. Y aquí, como es un gran esfuerzo, esta apenas puede contraerse, se contrae, se ocluye, ¿sí o no? Si yo contraigo esto, se ocluye. Y al ocluirse es cuando me causa el dolor, me causa ese dolor precordial que yo lo siento aquí, pero ese dolor no dura más de 10 a 15 minutos. Eso es lo máximo que dura, de 10 a 15 minutos. Y es un dolor que no tiene sensación de muerte, o sea, el paciente no siente que se va a morir, solo el paciente. ¿Ustedes nunca les ha pasado que respiran y sienten esa punzada cuando respiran? ¿No? ¿Han sentido eso? Ya, es como si fuera eso durante 10 a 15 minutos. No pueden respirar porque les duele, ustedes sienten que les duele, pero saben que no se van a morir, sino que se quedan quietos ahí, así, ¿no es? Y ahí es donde está lo que se denomina agarra, porque se agarran así como una garra. Entonces, de 10 a 15 minutos, y como es estable, si yo le doy nitroglicerina sublingual, cede el dolor, pasa. Ese es el método diagnóstico, ¿no? Si viene un paciente
con angina que le duele. Ustedes vean eso, pasa, no era angina, ¿no? Entonces, o era angina, pero en cambio, la inestable es la que se da en cualquier momento. Vos podés no estar haciendo ningún tipo de actividad física y te da la angina inestable, ¿no? Es más característica por procesos agudos de inestable. Entonces, la angina de pecho veremos la mano en garra, por el dolor en la área de corbata, ¿no? La área de corbata es en todo, es como una corbata, le duele el medio, le duele aquí arribita, pero no le duele el corazón. Entonces, siempre en la línea media y irradiada, zonas como brazo izquierdo, cuello y zonas de la cara. Siempre menor de 10 a 15 minutos y pasa con microglicemias igual. En cambio, el día es un dolor más intenso, opresivo, como si te estuvieran apretando, como cuando ustedes abrazan y lo apretan, ¿no? Un dolor así opresivo, como si yo me parara encima de ustedes. Dura más de 20 minutos. Dolor parecido a la angina, pero se acompaña de reacción del sistema neurovegetativo. ¿Qué significa? Que una persona que tiene un infarto tiene náuseas, tiene vómitos, se vomita, se desmaya, todo. Una persona que tiene una angina es lo que les mencioné. Es como cuando ustedes respiran y sienten esa punzada, ¿no? Ustedes se quedan así quietos, les duele, pero se quedan ahí, como que lo soportan esos 15 minutos, ¿no? Un paciente con una angina no siempre va al hospital, porque le pasa, y a veces se acostumbra a eso, y le da dolor, y ahí se queda tranquilo unos minutos hasta que le pase. En cambio, un paciente con un infarto, apenas le dé el primer infarto, directamente al hospital, porque se cae, se desmaya, se vomita, toda la familia lo lleva al hospital. Y si no lo lleva a la familia, de que le pase esos 20 minutos, él mismo va al hospital porque él tiene una sensación de muerte. En un infarto es sensación de muerte, el paciente piensa que ese rato se va a morir. ¿Ya? Entonces, sistema neurovegetativo con náusea, diaforesis, debilidad generalizada y el paciente está desesperado, ¿no? Así mismo. Palpitación. Ahora vamos a hablar de las palpitaciones, ¿no? Ya hablamos del tipo de dolor, del dolor precordial y lo principal, angina e infarto. Ahora, la palpitación. Son sensaciones de latido cardíaco que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia y acelerado. No sé que si nunca les ha pasado que ustedes están sentados, lo que sea, y escuchan en su oído, o sienten que su corazón, sienten, ¿no? O ni siquiera a veces el corazón sienten que en su cabeza o en su cuello sienten esa pulsación, ¿sí o no? A eso se denomina palpitación, ¿no? Como si estuviera palpitando. Entonces, son sensaciones de latido cardíaco que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia o acelerado. Puede sentirse en el pecho, la garganta, el cuello y se describe como palpitaciones aisladas y como palpitaciones en saldo, o sea, en cantidad. Palpitaciones aisladas, sensación de latido precordial único. Este puede ser característico de la extrasístole con pausa extrasistólica, ¿no? No significa que siempre que ustedes tengan esa sensación de palpitación sea una extrasístole, pero en este caso, cuando es aislada, ¿no? Puede que haya una extrasístole. Luego tenemos las palpitaciones en salvas o latido precordial persistente. Puede ser de comienzo y terminación brusca, como la taquicardia paroxística o la fibrilación auricular, ¿no? Luego tenemos estas palpitaciones. Se observan las siguientes circunstancias cuando no son 100% patológicas como las cardiovasculares, ¿no? En sujetos normales, a emociones fuertes, al ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio sienten en su oído que palpita, ¿no? En la neurosis cardiovascular, que es lo que les mencioné anteriormente, de la cardiopatía psicógena, de las personas que creen que tienen algo en el corazón, que creen que les duele todo, ellos sienten esta palpitación. Y en la mayoría de las lesiones valvulares miocárdicas o del pericardio. Y en múltiples procesos no cardíacos como hipertiroidismo y climaterio. Luego tenemos el síncope, que ya lo tocamos un poco, que son el estado más o menos duradero de isquemia encefálica, ya sea por causa cardíaca o vascular periférica. La lipotimia o desmayo consiste en la obnubilación de la conciencia que puede culminar con la caída al suelo. Una persona que se desmaya, se desploma y se cae. El síncope implica la pérdida completa de la conciencia con caída del enfermo. O sea que el paciente pierde totalmente la conciencia, pero cuando se despierta la recupera instantáneamente. Eso es característico del síncope. O sea, él se acuerda que se desmayó, ¿no? No es como esos pacientes que se caen y no se acuerdan por qué se desmayaron.
El pulso y los ruidos del corazón faltan por completo. El síncope suele ser pasajero, pero el persistir puede provocar la muerte. Causa: choque emocionales, hipersensibilidad del seno carotidio, traumatismos accidentales, cambios de postura, aviadores, tos y micción. Ese era el síncope polipotílico. Ahora el síncope cardiogénico, también llamado colapso o shock a causa de una pérdida progresiva del volumen circulatorio. Se señala en fibrilación ventricular, bloqueo auriculoventricular, taquicardia paroxística, taponamiento cardíaco, hipnosis aórtica, congestión de pecho, bradicardia accidental extrema y producido por hipovolemia, deshidratación, hipotensión extrema, oliguria y armónica. Estos son en los pacientes deshidratados. No tenemos que confundirnos, porque esta clínica, ustedes se pueden confundir con un paro cardíaco, ¿no? En un paro cardíaco, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Un paro cardíaco es un paciente que está caminando normal y fluye, se desploma y se cae al piso. Tal cual, se cae al piso y se desploma. Eso es un paro cardíaco. Que vos lo ves normal, que está caminando, no está en un ambiente como por ejemplo esas que se desmayaban en la marcha, ¿no? Que están ahí marchando y se caían porque no soportaban el calor. Eso tiene sentido. La epidemiología me dice que estaba bajo sol, capaz sin agua, no desayunó, se cayó. Pero un paciente como ahorita, digamos, ustedes, pero bueno chicos, se acabó la clase, no sé qué, y ustedes se levantan y se cae. Yo los veo todos bien, o bueno, capaz alguno no desayunó, pero ya. Es diferente al paro cardíaco. Paro cardíaco es el paciente que está caminando normal, se desploma y se cae. Lo primero que yo tengo que hacer para diferenciar, ¿qué es? Para diferenciar si es un paro cardíaco o es un desmayo, ¿qué? A ver qué creen. Antes de eso todo. Hablarle, ¿no? Se le habla, señor, está bien, señora, está bien. Eso nosotros lo estamos usando en cirugía 3. Ustedes lo hagan, señor, está bien, la muela, se pueden, ¿no? Si hay una respuesta de que está abriendo los ojos o algo, es porque no es un paro cardíaco, se desmayó. A ella se le da agua, lo que sea, porque hay respuesta, hay una respuesta del paciente. Pero si vos le decís, señor, está bien, no responde, no hay respuesta, automáticamente va a la cadena de seguridad, ¿no? Vos llamás a la ambulancia, vos traeme esto, y ahí ustedes van, ponen su oreja en la boca del paciente, porque normalmente está echada, ¿no? Ponen su oreja en la boca, mientras ven si se expande el tórax, mientras le tocan el pulso. Ausencia de pulso, ausencia de respiración, ausencia de expansión, estás en un paro. Ahí haces masaje cardíaco, todo, ¿no? Que tenés que hacer 30, luego 2 respiraciones así. Pero entonces, ¿qué nos están viendo? Que aquí puede que haya ausencia de pulso, igual con un pulso muy débil. Esto igual lo vamos a ver más adelante en los tipos de pulso. ¿Por qué? Porque es un paciente con hipovolemia. ¿Cuánto es la volemia normal del cuerpo? 5 litros. 5 litros de sangre tenemos en nuestro cuerpo que van circulando por toda la circulación. Un paciente con hipovolemia es un paciente que tiene menor a 3 litros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este menor a 3 litros? Lo que pasa es que primero se contraen las arterias para que alcance para todo el cuerpo, ¿no? Pero este paciente está cansado, las arterias son músculos o no son músculos, se cansan igual y se van vasodilatando. Se van vasodilatando, vos le tocas el pulso débil o ausente puede estar, ¿no? Un pulso que ni lo sentís porque es débil. Puede tener cianosis distal, frío en las manos, ¿no? La cara demacrada, cansada, todo. Entonces, este hipovolemia me causa que a la vasoconstricción no haya suficiente sangre para mi organismo, ¿no? Y al no haber suficiente sangre no hay suficiente oxígeno. Al no haber suficiente oxígeno va hacia el cerebro y me causa el síncope, ¿no? ¿Por qué creen que se desmaya? Esto es un reflejo fisiológico. El paciente se desmaya. ¿Por qué? Porque al estar desmayado entra como cuando ustedes están durmiendo, ¿no? Ocupan menos sangre, ocupan menos energía, ocupan menos todo, como un modo de reposo. Por eso es que se desmayan los pacientes, porque si no se desmayaran, seguirían caminando, seguirían haciendo sus actividades diarias y se morirían. Por eso se desmayan, para que el cuerpo entre en ese reposo que necesita, que sea gastar menos gasto cardíaco, menos todo, ¿no? Y luego tenemos el edema cardiogénico, acumulación anormal en el espacio intersticial. Esto lo avanzamos con los criterios de Light. Clínicamente se manifiesta en forma de una tumefacción localizada o difusa que deja huella.
Signo de la fobia. A la presión digital comienzan las extremidades inferiores para ascender paulatinamente hacia los miembros genitales, luego producir anasarca y luego suele respetar la cara, excepto el pericardio contemplable en los cardíacos derechos y en la función de la vena cava superior. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto es característico de un trasudado, ¿no ven? Porque ¿qué era el trasudado? Cuando por alguna razón fisiológica, ¿no ven? Las presiones de las arterias, porque nosotros decíamos que teníamos 4 presiones de las arterias, ¿no? 2 que meten, 2 que sacan. Hay un equilibrio, pero hay veces que una presión se altera, etcétera, etcétera, y el líquido sale del vaso, sale al intersticio. Y al salir al intersticio, por la gravedad, lo primero que hace es bajar a los miembros inferiores, ¿no? Baja a miembros inferiores y se manifiesta así. Esto va subiendo, ¿no? Si no se lo cura a tiempo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hacia arriba. Entonces, esto es la fobia. Miren la profundidad que lo mete y cuando lo saca, ven esa impresión, esa es fobia. Y miren, no es en el tobillo. De aquí puede ser grado 1. Aquí ya debe estar en grado 2 o 3, porque miren dónde está. Está todavía en la parte del... ¿Qué se llama esto, pues? Tibia, creo, ¿no? No es tibia. Es tibia, porque no es. La tibia, por si no saben, es el hueso más expuesto que tenemos en el cuerpo. Lo más duro que tenemos en el cuerpo es la tibia, porque es el hueso más expuesto, casi no tenemos nada de grasa ahí. Si no, ustedes se la pueden tocar tranquilamente y aquí. En la parte de la tibia, miren cómo está, con fobia. Eso es signo de que el líquido ya está casi todo miembros inferiores. Este líquido avanza a genitales. Vos lo ves, los genitales, la persona, los testículos pueden estar inflamados, pueden estar gigantes. En la parte de la mujer, la parte de la ingle, la parte del monte de Venus se ve inflamado. Y si no se lo atiende, se pasa a una anasarca. ¿Qué es anasarca? Es el edema generalizado de todo el cuerpo. Miembros inferiores, miembros superiores, abdomen, todo. Más o menos así. Y después hay otro que casi siempre, como es aquí, los edemas cardíacos respetan la cara. O sea que no hay ningún tipo de edema en la cara. Eso, acuérdense, cuando es de tipo cardíaco, en los cardíacos, producir luego anasarca suele respetar la cara. En los pacientes cardíacos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con todo eso. Excepto en qué? En pericarditis con derrame. En pericarditis con derrame, en los cardíacos derechos y en la obstrucción de la vena cava superior, excepto en esas personas. Que ahí ya tenemos esto. Este no es, porque un paciente con edema, que sea ya sea un paciente con cardíaco derecho, una obstrucción de la vena cava, es edema igual bilateral en toda la cara. ¿Esto en qué patología es? A ver. Chagas, ¿no? Un edema bipalpebral unilateral, característico de Chagas. Y estas son las causas que tienen que saber. Tenemos el edema bilateral, unilateral. Si es bilateral, predominantemente ¿en dónde? ¿No? Edema bilateral. En miembros inferiores, ¿en qué puedo pensar? Síndrome de mala absorción, preeclampsia, en el embarazo, que es idiopático, por la utilización de fármacos, mixedema, linfedema, lipedema. Cuando es extremidad de miembros inferiores bilateral. Vamos atrás. Edema, sí. Bilateral simétrico, sí. Pero generalizado. Miembros inferiores, miembros superiores, abdomen. ¿En qué podemos pensar? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Edema, enfermedad renal, insuficiencia renal, igual. Insuficiencia hepática, desnutrición, kwashiorkor. Ustedes saben esto igual, ¿no? Porque a ver, en una desnutrición va a haber edema, si está desnutrido. Por el déficit de proteínas, ¿no? Porque son las proteínas las encargadas de mantener la presión intravascular. En especial, ¿qué proteína? Bien, la albúmina. Y luego tenemos presión unilateral. O sea, edema bilateral, que hay. Ahora, edema es unilateral, insuficiencia venosa, como las varices esofágicas, ¿no? Que solo aparece en una parte de la pierna, obstrucción venosa, linfedema secundario, filariasis, lesión de tejido blando, inmovilización de una parte del cuerpo. Esas dos cosas tenemos. Ahí, edema cardíaco, semiología, aumenta durante el día. ¿Por qué? Porque la persona está caminando, está realizando actividad y por la gravedad se va hacia abajo.
Pueden ser frío, indoloro, cianótico. En la historia clínica hay disnea de esfuerzo, o sea, el paciente en su historia clínica ya viene con una disnea. Hay ingurgitación yugular, que esto vamos a hablar igual, hepatomegalia, galope derecho y estertores. La ingurgitación yugular se ve principalmente pues, en la vena yugular, no es la del cuello. Normalmente, si ustedes se ven su vena, ya sean flaquitos, gorditos, lo que sea, ¿no? Ustedes nunca van a ver una ingurgitación. La sangre viene aquí y baja, ¿no? Baja o sube. Pero en una ingurgitación, ¿qué es lo que ustedes ven? Se ven lo que se denomina la yugular danzante, que ustedes baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y hay de 3 grados. Uno es cuando es cerca de la parte de las clavículas, ¿no? Aquí está la ingurgitación. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Luego hay grado 2 cuando ya está en la parte del cuello, ¿no? Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y la grado 3 es cuando ya está en la parte de aquí, miren, casi de la cabeza, entrando la cara, ¿no? Aquí está la ingurgitación, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, grado 1, símbolo, es una cruz. Magnitud leve, depresión sin distorsión, visible en el entorno. ¿Ven? Desaparición casi instantánea. O sea que yo lo aprieto, lo dejo apretar y desaparece el dedo. Grado 2, 2 cruces, depresión hasta 4 milímetros. Desaparición en 15 segundos, o sea que dura 15 segundos. Grado 3, hasta 6 milímetros en 1 minuto. Y grado 4, hasta 1 centímetro de profundidad. De 2 a 5 minutos. 1 centímetro es harto. Ustedes capaz no lo ven harto aquí, ¿no? Porque 1 centímetro ustedes lo ven así. Pero imagínense pues esto que entre de profundidad en tu piel es harto. Y luego tenemos la triada de la estenosis aórtica. Síncope, angina y disnea. Esas dos triadas, ¿no? Acuérdense. Y todo está relacionado, porque ¿qué es una estenosis? A ver. Estenosis es cuando el vaso se estenosa, se esclerosa por algún motivo, o sea, disminuye su luz, ¿no? Porque hay algo que se llama la luz del vaso, que es el diámetro del vaso. Disminuye su luz por algún motivo y hay menos cantidad de sangre que puede pasar, que puede salir. Al haber esa menos cantidad de sangre, ¿qué me provoca? Me provoca una angina. Esa angina puede desarrollarse en síncope y en disnea, ¿no? Una triada. Ahora, semiología del pulso. Tenemos número de pulsaciones por minuto, el ritmo, el volumen, la velocidad, el dicrotismo, la amplitud y el de alteración del método potente. Entonces, en el número de pulsaciones por minuto es lo mismo que la frecuencia cardíaca. El mismo de la frecuencia cardíaca es el pulso. Por eso hay veces ustedes que cuando ocultan o toman la presión, siempre están controlando el pulso, ¿no? Para ver que concuerde. Entonces, de 60 a 100, pulso deficitario se ve en fibrilación auricular. Luego el ritmo es bigeminado, un latido normal más extrasístole, o puede ser trigeminado, 2 latidos normales más una extrasístole. El volumen es tetraóbeta y la velocidad y la frecuencia puede estar aumentada o disminuida, el dicrotismo y la amplitud y la tensión o método técnico, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que verificar? Tenemos que verificar que sea un pulso homogéneo. ¿Homogéneo con qué? Con los latidos del corazón, y que sea bilateral. ¿Por qué? Porque hay veces que el pulso aquí está conservado, está pulsátil, tiene una buena frecuencia y tiene un buen volumen, una buena amplitud, o sea, se siente. La amplitud es cuando vos pones y se siente, ¿no? Y puede que de la mano derecha sea un pulso más débil, o tenga una frecuencia más rápida, o tenga una menor amplitud. ¿Y por qué puede ser eso? Puede ser por obstrucción, puede ser por presión. Por ejemplo, si yo ahorita me agarro el brazo y me lo aprieto, y ustedes me tocan el pulso aquí, no va a ser el mismo, ¿no? Porque yo estoy teniendo algo que me está apretando. Luego, características del pulso. Aquí acuérdense de Afrati y FC. La anatomía, porque donde se mide el pulso, ya sea en la parte del cuello, en la braquial, en la femoral, en la inguinal, ¿no? La frecuencia, el ritmo del pulso, la amplitud, la tensión, que es lo que ustedes miden cuando miden presión, mayor a 180 produce ondas duras y menor a 90 genera ondas planas. La igualdad, pulso paradójico y alternante, la forma, pulso bisferens y dícroto, y la simetría. Tiene que haber simetría entre los pulsos del lado izquierdo como en el derecho. Si no lo son, serían asimétricos por obstrucción del vaso. Que les mencioné. Aquí está el pulso normal. En la sístole aumenta. Esta es la presión sistólica que ustedes ven. Y luego en la diástole va disminuyendo
hasta que otra vez aumenta. Llega a la presión sistólica y disminuye. Y aquí, cuando va disminuyendo, ustedes encuentran lo que es la presión diastólica, ¿no? Esto es lo primero que escuchan cuando ustedes miden la presión. Esto es lo primero que escuchan y esto es lo último que escuchan. De ahí tenemos los tipos de pulso. Puede ser alternante, puede ser Pfefferian, pulso bigémino. Esto más que nada lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Lo vamos a intentar ver. Pulso grande y saltón. Miren los pasos que tiene. Paradójico. Luego pulso en martillo de agua, que es el de Corrigan. Irregular, en ambos brazos, todo. Esto mal que mal se van a tener que saber así porque es difícil pues en la práctica que encontremos todos estos pulsos, ¿no? Luego pulso arterial, la amplitud del pulso. Aquí tenemos el pulso hipoximétrico o de baja intensidad. Se ve en pacientes con shock o en pacientes deshidratados, no es un pulso débil. Luego tenemos pulso hipercinético o alta intensidad en insuficiencia aórtica grave o en pacientes que acaban de hacer ejercicio o cualquier cosa. Pulso en martillo de agua, que es este de aquí, en insuficiencia aórtica. Pulso díscroto es aquel que apenas terminada la pulsación principal se percibe otra segunda de menor intensidad. Se ve en la miocardía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva grave, fiebre tifoidea y meningitis. Aquí es como ustedes están tomando el pulso, bajan a 120, bajan a 130, escuchan el primer pulso, ¿no ven? Y luego siguen bajando y escuchan el segundo. Aquí escuchan el primero, que es la sístole, y seguidito el primero, escuchan otro, de menor intensidad, pero escuchan otro, ¿no ven? Ese es el díscroto. Pulso Pfefferian, tiene dos picos sistólicos, se ve en la miocardía hipertrófica y en la insuficiencia aórtica. Pulso valvustrado, se ve en la estenosis aórtica. Pulso alternante de Traube consiste en la sucesión de una onda fuerte, y una onda débil. Es propio de la claudicación ventricular izquierda. Y pulso paroxístico de Kussmaul. Aquí hay pulso que en la inspiración se reduce la amplitud, más de 10 miligramos de mercurio, se ve encarnamiento cardíaco, precalentis exudativa y crisis asmática severa. Y pulso bigeminado por intoxicación por dioxina. Aquí están los tipos de pulso igual. Normal, característica, enfermedad asociada ninguna, insuficiencia aórtica, par butardo, estenosis aórtica, hipocinético bajo gasto cardíaco, hipovolemia, Pfefferian, insuficiencia aórtica, díscroto, insuficiencia cardíaca grave y alternante, lo mismo. Y este es el pulso venoso, es diferente. Miren, aquí tiene como otra onda, luego va a la onda X y otra vez a la onda B. No es como el pulso arterial, no es que solo era sístole y diástole. Este es más confluctuante. Pulso venoso son las ondas y depresiones producidas por la vena yugular interna y de esta determinada por el retorno venoso a las cavidades derechas del corazón. La onda A, esta aquí, se traduce en la contracción ventricular, en la contracción auricular del derecho. La onda C o carotida corresponde a la contracción ventricular, donde habrá una protrusión de la válvula tricúspide. Entonces, contracción auricular, contracción ventricular. Luego, la onda B refleja el aumento de la presión auricular o llenado auricular, que está aquí, ¿no? Es donde se va llenando. Y la X se encuentra entre la C y B y corresponde a la relajación auricular. La seno Y refiere a la apertura de la válvula tricúspide por la fase de llenado rápido auricular derecho. ¿Ya? Esto de aquí, más que más lo de los pulsos, es pura teoría, ¿no? Son cosas que tienen que saber por si le pregunta a la doctora. La práctica es lo que ya dijimos, cómo diferenciar una angina, cómo diferenciar un infarto, y ahorita vamos a ver lo de la implementación, no es lo que les mencioné. Primer grado, no llega a atravesar el esternocleido mastureo. Segundo grado, sobrepasa el músculo esternocleido mastureo, y tercer grado se extiende hasta la base maxilar inferior. Esta es la implementación. En la implementación se ve cómo palpita esta vena y luego baja. Palpita y baja. Luego, tercer grado, palpita aquí arriba, baja. Segundo grado, palpita aquí y baja. Y así. ¿Ven? Pulso venoso patológico, estenosis tricuspidia, pericarditis constructiva. Como les dije, que son cosas que tienen que saber nomás, ¿no? Para la teoría. En la fibrilación auricular no onda A. En un bloqueo auricular completo, la onda A intensa o onda A cañón. Y así. Seguimos el pulso. Y ahora esto, ya entramos aquí al examen físico.
¿Ya? Vamos a ver lo que es inspección. Entonces, lo mismo, el examen físico siempre es lo mismo, nunca va a cambiar, nunca. Solo cambian abdomen, pero el orden, pero siempre es la misma cosa. Inspección, palpación, percusión, ocultación, nada más. ¿Cómo vamos nosotros a inspeccionar a un paciente cardíaco? O sea, ¿cómo nosotros pensamos que es un paciente cardíaco? A través de la inspección, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto se lo ve pálido, se lo ve desesperado, se lo ve alterado, se lo ve con la mano en el pecho, todo eso nosotros tenemos que ver. Entonces, aquí, por ejemplo, en la inspección, en la semiología cardiovascular, debemos evaluar los diferentes signos y síntomas de cada patología cardíaca. Debe haber una observación sobre las facies, la coloración de piel, la presencia de lesiones primarias y secundarias, la presencia de edema, las varices y exámenes visuales de la mano y tórax, ¿no? Ahí como se denomina eso de mano en garra o de la corbata, todo eso. También tener en cuenta la actitud o postura del paciente, presencia de irritación, pulso, palpitación, disnea y asitis. Todo y otras más características que ayudarán a realizar un diagnóstico prescriptivo de la enfermedad. Entonces, en la actitud que tenemos, primero en la insuficiencia cardíaca izquierda existe ortopnea, que aquí lo vamos a ver. Aquí. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Esta es la actitud del paciente, la posición, cómo está el paciente, ¿no? Por ejemplo, en un derrame, lo que yo les mencioné, lo mismo que el derrame en el pulmón, ¿no? Que una persona que tenía un derrame pulmonar, ¿a qué lado se echaba? Al lado del derrame, porque si se echaba al otro lado no podía dormir. Pero un paciente con un derrame pericárdico no es lo mismo, porque el corazón es una cavidad diferente, ¿no? Pero ya antes de llegar ahí, vamos a seguir aquí. Entonces, tenemos valvulopatía tricuspidia, no existe la ortopnea, puede haber ascitis, infiltración de las venas, intenso edema y el sujeto puede dormir echado, incluso sin almohada, ausencia de disnea paroxística. Pericarditis con derrame, posición maometana o llamado signo de la plegaria maometana o de la almohada, ¿no? Esta posición maometana es una posición que se pone el paciente ya sea así o ya sea directamente echado en el piso así en cuatro. ¿Por qué? Porque al tener un derrame pericárdico, el paciente, la única manera de que no le moleste ese derrame es que el derrame esté hacia afuera, ¿verdad? ¿Y cuál es la única manera de que esté hacia afuera o que esté hacia abajo? Estando o echado para que vaya esa presión. O sea, lo que quiere, imagínense que mi chamarra es el derrame, ¿no? Si fuera un derrame pleural, yo me echo este lado y a este lado está el derrame, no me molesta porque estoy echado el derrame. Si estuviera aquí a este lado, yo me echo a este lado y aquí, miren, me está empujando mi chamarra, me molesta. Ahora, en el corazón, yo tengo un derrame, yo estoy parado, me molesta. Me echo a un lado, me molesta. Me echo el otro, me molesta. ¿Cuál es la única manera que no me moleste? Que me eche de frente. ¿Por qué? Porque ahí el derrame, miren a dónde se va. Hacia afuera, ¿no? O sea, se va hacia uno que no me está estorbando. Hacia aquí se va. Entonces, por eso el paciente adquiere estas que son las posiciones, ¿no? Cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, en una izquierda que tenemos ortopnea, uso de la musculatura accesoria, estructuras crepitante, diaforesis, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y cianosis. Y en la derecha, hepatomegalia, ascitis, esplenomegalia, irritación yugular, disminución de la presión y edemas periféricos. Valvulopatía tricúspide. No existe la disnea en decúbito y edema agudo del pulmón. Miren, esto es lo que nosotros estábamos viendo anteriormente, que es la nasarca, ¿no? O perdón, esta es ascitis, se llama esto. La ascitis es la extravasación del mismo líquido, pero la parte del abdomen, porque miren, miembros inferiores sin edema, miembros superiores sin edema. Y aquí está la irritación yugular. Y este ya es un paciente igual en anasal, este sí es anasal. Y ven, no respeta la cara, ¿no? Pero aquí sí está en cara porque puede ser uno de estos cuatro que vimos anteriormente, que son aquí. Puede ser ya sea una pericarditis con derrame, puede ser un cardíaco derecho o obstrucción de la vena cava superior. Cualquiera de esos cuatro me da esta patología de aquí. Y luego esta es la cianosis mental. Esta es la cianosis con la que puede nacer el bebé, pero mal que mal esto es por síndrome del niño gris, intoxicación por cloranfenicol. Ahora, vamos con
Entonces, lo que les mencioné, este paciente se eche donde se eche, le molesta, bueno, ¿vale? Si se va a la derecha, le molesta, izquierda, le molesta. La única manera que no le moleste es como que si nosotros agarráramos esto y lo sacáramos un poco para que ese corazón pueda expandirse, porque ahorita es un corazón lleno de líquido. El corazón en sí está siempre lleno de líquido, porque tiene una membrana que es pericardio, que esta membrana lo ayuda a que no haya esos roces con otros órganos, que no lo estimulen, etc. ¿No? Pero esta colección de líquido es dentro del pericardio, ¿ya? Y esta me causa este tipo de posición, ¿no? El paciente solo puede dormir así, o puede dormir sentado con una silla, un copo o unas almohadas así. Síndrome de Pick, miren, este está caracterizado por una cirrosis hepática. Aquí miren cómo está el pericardio y aquí miren cómo está el pericardio. Está más deteriorado y el corazón está agrandado, ¿eh? Se caracteriza por una ascitis y puede haber varices en toda la parte del abdomen y tórax. Esto es más que nada por una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. ¿Qué creen ustedes? Derecha, ¿eh? Porque se caracteriza por hepatomegalia, cirrosis, en la parte de la citis, varices. Y esta es la tetralogía de Fallot, lo que le mencionamos al comienzo, que puede haber disnea, ¿no? Cuando es disnea congénita, pensamos en transposición de vaso. Cuando es disnea tardía, o qué disnea, perdón, cianosis tardía, o cianosis congénita, pensamos en tetralogía de Fallot. ¿Por qué se caracteriza? Estenosis pulmonar, aorta cabalgante, hipertrofia ventricular derecha y comunicación interventricular. ¿Verdad? Entonces, defecto cardíaco congénito cianótico más común, la aorta sobresale, obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, defecto del tabique ventricular, o sea que hay intercomunicación ventricular, hipertrofia ventricular derecha, y a la radiografía se evidencia una silueta del corazón que se denomina en forma de bota, ¿no? Por eso se le pone así una bota. En la forma adopta la posición acurrucada o replegada, acompañada de disnea y desmayo. Cianosis cardíaca, hipoxia, puede haber acropaquia, ¿no? Que la acropaquia es la parte de las uñas. Crisis de angina de pecho. Ahora volvemos a angina. Había dos tipos, ¿no? Estable e inestable. La estable al hacer ejercicio, inestable en cualquier rato. Esta crisis es mayormente en una inestable y es la sensación extrema de angina, ¿no? El paciente permanece inmóvil con las manos crispadas sobre la parte alta del esternón donde siente el dolor opresivo. Refiere la posición de pie o sentada, palidez y frente perlada de sudor, o sea, se lo ve pálido y frío. Pero para que sea menos la diferencia entre angina e infarto. Un paciente con infarto nunca se va a quedar quieto porque está desesperado, se quiere morir, él piensa que se va a morir. Un paciente con angina se queda quieto hasta que pase el dolor, porque es un dolor que él siente que puede soportar, entonces se queda quieto, se queda inmóvil hasta que pase el dolor. Infarto, este es el infarto agudo del miocardio. Paciente inquieto, agitado, sin encontrar la posición deseada. Mientras la mano aprieta o fricciona la región precordial, el paciente está así, o lo está apretando o algo está haciendo, ¿no? Cara estirada con la nariz afilada y los ojos hundidos. Fase hipocrática. La piel pálida, cianótica y recubierta de sudor frío y viscoso, ¿no? Así se ven los pacientes. Luego tenemos la fase. Pericarditis con derrame o estenosis, enfermos mitrales, valvulares aórticos, insuficiencia aórtica avanzada y lesiones tricuspidianas. Ahorita vamos a ver uno de cada uno. En una pericarditis con derrame, ¿ya? Que era el único que al haber edema iba a cara, ¿no? Porque normalmente las patologías cardíacas respetan la cara cuando sale edema, excepto por 4. Pericarditis con derrame, que sea una patología obstructiva derecha, del lado derecho, o en la vena cava, esas 4 han faltado. Entonces, la cara parece abotargada más por la mañana en cama antes de levantarse. Todo enfermo que al tenderse muestra cianosis facial de presentación rápida acompañado con irritación de las venas del cuello, ¿no? Todo enfermo que a nosotros atenderlo nos muestra una cianosis facial, o sea, cianosis de los labios, un poco de la parte del pabellón de las orejas, ¿no? Pero principalmente de los labios es lo que nosotros vemos, ¿no? Cianosis de los labios acompañada de una rápida irritación de las venas yugulares, también en estenosis tricuspidea. Luego los enfermos mitrales son llamados
discreto atargamiento, la cianosis de los labios y partes distales, la rubiculdez cianótica de las mejillas y la palidez amarillenta del resto de la cara, que esto se caracteriza por enfermos mitrales, ¿no? Tricomía mitral. Valvulares aórticos o cardíacos blancos. Presencia de palidez alabastrina, por eso se llamado también cardíaco blanco, con producción de globos oculares o sin ellos, ¿no? Insuficiencia aórtica avanzada. Existen sacudidas carotidias, que es el velo arterial, que imprimen la cabeza con movimiento rítmico. Esto es importante, el signo de Muset. ¿Ustedes saben cuál es el signo de Muset? Ese es el signo de Muset. Cuando el paciente está así y al ritmo de su pulso, lo mismo con la cabeza, sigue la cabeza. Ese es el signo de Muset. Ustedes lo ocultan y el paciente no puede pararlo. ¿Por qué? Porque el signo de Muset es cuando la parte de las arterias del cerebro es un pulso alterado, un pulso grave. Entonces el paciente lo sigue. Ese es el signo de Muset, ¿no? Puede verse la pupila contraerse en cada ciclo. Cada ciclo la pupila igual se contrae. En la variedad sifilítica, enfermedad de Hodgson, las pupilas son minióticas, signo de ley. Las pupilas son anisocóricas o insensibles a la luz con conservación del reflejo de acomodación, signo de Arkin-Roberts, ¿no? Estenosis aórtica. Se observa una fase peculiar. Se percibe con una frente larga, orejas deformes y mal implantadas, mejillas pesadas, flacidez colgante, labios gruesos con boca semiabierta, el mentón es puntiagudo, los dientes del maxilar superior son pequeños con ausencia frecuente de los incisivos laterales e inferiores. Y lesiones tricuspides. La cianosis es frecuente, miren la cianosis, y de cierta intensidad. Si se asocia a palidez e ictericia, los pacientes tienen un bajo color especial oliváceo, así como una aceituna medio morado, como si estuviera bajo una lámpara de mercurio. La pulsación venosa yugular es intensa, puede mover el lóbulo de la oreja e incluso la cabeza del paciente. Signo de Muset venoso de Cosio. Listo. Y esto, lo que es palpación y percusión, lo vamos a avanzar la próxima clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo más importante, jóvenes, que yo quiero que sepan ustedes, y lo que la doctora siempre pregunta, ¿no? Que es angina, infarto o miocardio, todo eso le encanta, pero le encanta preguntar a la doctora. ¿Cómo se produce una angina, no? Porque la angina se produce siempre por una placa de ateroma que se luego vuelve aterosclerosis, siempre lo mismo. Y la angina puede desarrollar un infarto, eso es donde lo puede desarrollar un infarto de angina, obvio puede ser un infarto, porque se ocluye el vaso y hay infarto. ¿Qué es el infarto? El infarto o miocardio, ¿qué es? Isquemia necrosis de los músculos cardíacos. ¿Qué? Isquemia necrosis de los músculos cardíacos. Miren, eso volviendo. Miren, esta es la angina normal. Esta es la angina. Y estos van a ser los músculos cardíacos. Y este va a ser el infarto. Y este va a ser los músculos cardíacos. La diferencia igual de una angina y un infarto miocardio es que la angina es reversible. El daño cardíaco que pasa es reversible. ¿Por qué? Porque estos músculos nunca dejaron de recibir irrigación. Solo se le cortó la irrigación, se les apretó y se le cortó. Por eso se el dolor, pero nunca dejaron de recibirla. En cambio, en el infarto es irreversible. ¿Por qué? Porque es una oclusión completa del vaso. Se ocluye completamente y estos músculos aquí automáticamente tienen una necrosis, ¿no? Y un paciente infartado, un paciente que tiene un infarto miocardio, cada vez tiene menos miocitos. Y al cada vez tener menos miocitos, ¿qué significa? Que ese corazón tiene que trabajar más, tiene que hipertrofiarse. ¿Por qué? Porque al tener menos cantidad de células cardíacas, las otras células cardíacas tienen que reponer esas células cardíacas ejerciendo más, haciendo más fuerza. Entonces el corazón se hipertrofia. En una angina no. En una angina no hay ningún tipo de hipertrofia, el corazón está normal. No hay ni siquiera, para que se den cuenta, ¿cómo creen que estarían las enzimas cardíacas en cada uno? En una angina y en un infarto. A ver. Creo que la... ¿Ah? ¿Normal en las anginas? Sí, normal. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de destrucción del miocito. Está bien el miocito. ¿No? En cambio, en el infarto, ahí es cuando hay necrosis. Y al haber necrosis se liberan las enzimas a sangre.
¿No ves? Aquí va a estar la troponina es elevada, CPK-MB principalmente. La CPK-BB igual puede estar elevada, la CPK-MM igual. Pero CPK siempre inespecífica. Lo de oro toda la vida, troponina. Eso tienen que saber. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? Vean bien lo de las posiciones, las bases, porque ustedes ya vieron en el examen práctico que eso pregunta la doctora. Signos y síntomas, cardíacos, todo.